Gracias por permitirme estar nuevamente con ustedes, amables oyentes del programa Voces con el Pueblo. Para el equipo que conformamos el Padre Edgar del Cid, Padre Roberto Pérez, Padre Víctor Ruano, periodista Carlos Benquechín y para este servidor, Padre Toribio Pineda, es un gusto muy especial servirles estos programas cada semana. El domingo 16 de noviembre, cuando hemos celebrado la Jornada Mundial de los Pobres, se clausuró el 6º Congreso Misionero Guatemalteco, celebrado en Zacapa del 14 al 16 de noviembre. El primer Congreso Misionero se celebró en el año 1987 en Ciudad de Guatemala, el segundo en el año 2005 en Quetzaltenango, el tercero en el año 2009 en el Vicariato Apostólico de Izabal, el cuarto en 2013 en Chimaltenango y el quinto en el año 2018 en Huehuetenango. Por motivo de la pandemia se interrumpieron estos congresos misioneros hasta que nuevamente se retomaron con el 6º celebrado en Zacapa. El Padre Víctor Ruano ha venido compartiéndonos valiosísimos aportes relacionados con el 6º Congua recién finalizado. Por su parte, el Padre Rigo nos ha compartido la carta abierta del 6º Congreso Misionero Guatemalteco. Por la importancia de esta carta, yo quiero pedirles me permitan compartirles en el programa de hoy un resumen, algunos párrafos que he subrayado de esta carta abierta. Por ejemplo, en una primera parte dicen los participantes en el 6º Congua: Guatemala vive una hora decisiva. La corrupción, la impunidad, la violencia, la exclusión histórica de los pueblos indígenas, la migración forzada y la devastación ambiental han quebrado el tejido social. Pero también descubrimos signos luminosos, comunidades resilientes, jóvenes que sueñan, mujeres que luchan, pueblos que resisten y semillas de bien que brotan silenciosas. En este tiempo la Iglesia está llamada a ser luz, sal y levadura, caminando con una espiritualidad sinodal que transforme la realidad desde dentro, con memoria agradecida y con una presencia humilde, cercana y profética. Soñamos con una iglesia sinodal, añaden los participantes en el 6º Congua, una iglesia discípula de la escucha, que no cierre los ojos ante el sufrimiento ni se encierre en miedos o estructuras autosuficientes. Queremos una iglesia que discierna con serenidad, dialogue con respeto y acompañe con ternura más que imponer o controlar. Creemos que esta manera de caminar puede ser una escuela social para un país fragmentado. Mirar como Cristo mira, juzgar desde el Evangelio y actuar movidos por el amor que libera. Evangelizar hoy requiere valentía, cercanía y sensibilidad. La misión es caminar entre el pueblo con los pies polvorientos y el corazón encendido. Pero también exige una palabra profética firme, nacida del sufrimiento de los pobres y del rechazo a todo aquello que los oprime. La injusticia, la corrupción, la indiferencia y los sistemas que deshumanizan. El profetismo no es ideología, dicen los participantes en el 6º Congua. Es el Evangelio hecho carne donde la vida duele. Es amor que denuncia la injusticia, pero también consuela y cura. Por eso proclamamos que la misión es encarnación, vivir con, desde y para el pueblo. Es profecía que defiende la dignidad y que mantiene viva la memoria de quienes entregaron su vida por la justicia, como San Romero de América, los mártires de Quiché y tantos testigos cuya voz sigue despertando la conciencia de nuestros continentes. Queremos una iglesia
que se deje evangelizar por los pobres, que abrace a las víctimas y defienda la tierra. Una iglesia que fortalezca la pastoral social como expresión del amor que se organiza y que asuma con valentía la denuncia de aquello que destruye la vida. Nos preocupa la casi nula presencia de cristianos conscientes en los espacios de decisión pública. Por eso afirmamos que la fe no puede vivir de espaldas a la justicia, dicen en esta carta abierta. Y añaden, el profetismo es una expresión del amor cristiano que se niega a normalizar la injusticia. Soñamos con una Guatemala donde pan, tierra, techo, trabajo y justicia sean derechos efectivos y donde la fraternidad sea también una opción política. Reconocemos la riqueza de los pueblos mayas, xincas, garífunas y mestizos. Sus lenguas, símbolos, espiritualidades y cosmovisiones son semillas del reino y fuente de vida para la misión de la Iglesia. Por ello queremos una comunidad eclesial donde todos puedan servir y aportar, donde mujeres y jóvenes sean protagonistas reales y donde la pastoral se encarne en las culturas, acogiendo sus símbolos, arte, ritos y celebraciones que sanan y unen. Una iglesia intercultural escucha el grito de la tierra y de los territorios heridos y promueve la defensa de la vida en todas sus expresiones. Proclamamos la esperanza que no defrauda, una esperanza que mira la realidad de frente y la transforma desde dentro. La esperanza se hace profecía cuando se traduce en participación, compromiso y acciones concretas en el mundo del trabajo, la vida pública, los movimientos populares, las redes sociales y en las comunidades indígenas y campesinas, donde tantas veces nuestra presencia es insuficiente. La misión tiene múltiples rostros: oración que sostiene, denuncia que purifica, acción social que construye el bien común, misericordia que dignifica y fraternidad que siembra futuro. Jesús, el primer peregrino de esperanza, caminó con los pobres, curó heridas y anunció el reino desde abajo, nunca desde el poder. En la parte final, dicen los participantes en Sexto Congua, a todos los creyentes y a toda la sociedad guatemalteca les decimos, no permitan que les roben la esperanza, no se acostumbren a la injusticia ni dejen que el miedo paralice la misión. Que la fe nos haga audaces, que la memoria nos mantenga fieles y que la encarnación nos haga hermanos. Comprometerse da miedo, pero Cristo también sudó sangre y fue fortalecido por el Padre. La misión, con su dimensión profética, exige valentía espiritual y coherencia moral. La fe no puede encerrarse en los templos, debe hacerse vida en la esfera social, económica y política, porque seremos juzgados por el amor hecho justicia. Como Cristo fue enviado por el Padre, también nosotros somos enviados hoy a anunciar, servir, sanar, escuchar y levantar a este país herido. Invitamos a todos a caminar como misioneros de esperanza hacia una Guatemala más fraterna, justa, solidaria y en paz. Queremos ser parte activa de esta reconstrucción espiritual, social y moral, guiados por el Espíritu. Que María, Madre de la Esperanza y Reina de las Misiones, camine con nuestro pueblo y sostenga este nuevo amanecer. Con fe, compromiso y esperanza, los participantes del Sexto Congreso Misionero Guatemalteco. Por su parte, el padre Víctor Ruano, pocos días antes del inicio del Sexto Congreso Misionero Guatemalteco,
compartía que Guatemala llega herida al 6º Congreso Misionero Nacional. El lema misionero de esperanza para los pueblos resuena como desafío en un país donde la corrupción institucional se volvió sistema, la pobreza se hereda como condena y la violencia se instaló como paisaje cotidiano, dice el padre Víctor. Y añade: hablar de esperanza aquí no es ingenuidad piadosa, sino resistencia política, un acto de fe contra la desesperanza organizada. Ser misionero de esperanza en esta ensangrentada Guatemala implica más que rezos o discursos, exige denunciar el entramado de poder que roba el futuro. Guatemala vive secuestrada por élites que confunden patria con negocio, por una clase política que usa la democracia como máscara y por un modelo económico que expulsa a campesinos de sus tierras mientras concentra la riqueza en pocas manos. Mientras unos pocos, dice el padre Víctor, gozan de lujo, millones de guatemaltecos sobreviven entre el hambre, la migración forzada y la desprotección social. El país, advierte el padre Víctor, se ha desangrado por ir al norte para que hoy sus hijos sean perseguidos. Familias enteras han cruzado fronteras no por aventura, sino por desesperación, y hoy son tratados con odio. Las remesas se han vuelto el verdadero ministerio de economía, mientras los jóvenes se resignan a huir o morir. Frente a esto, el Estado permanece indiferente o aliado con los intereses que perpetúan la desigualdad. En las comunidades empobrecidas el abandono se llama política pública y la exclusión destino. Ahí donde el poder se desentiende, la iglesia está llamada a estar presente, no con incienso ni procesiones, sino con compromiso y profecía. Ser misioneros hoy significa acompañar a quienes defienden su tierra del saqueo minero, a las mujeres que claman justicia, a los indígenas que siguen exigiendo inclusión, a los campesinos que siembran esperanza con las manos vacías. No basta con templos abiertos, dice el padre Víctor, se necesitan conciencias despiertas. Pero también la iglesia debe mirarse al espejo. No puede predicar esperanza mientras calla ante la injusticia. Las homilías pierden credibilidad cuando no se convierten en denuncia profética. Una iglesia acomodada se vuelve estéril. Es hora de salir, dejar los despachos y volver a los caminos, de escuchar al pueblo antes que dictarle normas. La misión se juega en las calles, no en los círculos del poder. En medio de esta oscuridad hay rostros que encarnan la verdadera esperanza. Catequistas que abren sus casas para evangelizar, religiosas que acompañan a víctimas de violencia, sacerdotes que se atreven a denunciar la corrupción y participan en la resistencia pacífica, comunidades que se organizan y luchan. Esa iglesia silenciosa y valiente sostiene el país cuando el Estado la abandona. Su testimonio grita que la fe no es evasión, sino compromiso encarnado. La esperanza cristiana no es un consuelo ingenuo, sino una energía subversiva que desafía la resignación. Orar tiene sentido solo si después se levanta uno a servir al herido del camino. Esa espiritualidad encarnada es la que puede rescatar a Guatemala del cinismo que la consume. El Congreso Misionero en Zacapa no debe ser un evento más, sino un punto de inflexión. O la iglesia se sitúa del lado de los empobrecidos
o seguirá siendo cómplice pasiva del sistema que destruye vidas. Porque la esperanza en un país herido no se predica, se construye con justicia, se defiende con valentía y se encarna en gestos concretos. Ya para finalizar, dice el padre Víctor Ruano, en una Guatemala donde el poder huele a impunidad y la pobreza a olvido, los verdaderos misioneros de esperanza son quienes se atreven a creer que el amor puede más que la corrupción y la ternura más que el miedo. Su fe denuncia con hechos que la esperanza no es un lujo de los ingenuos, sino la forma más radical de resistencia. Así finaliza este comentario el padre Víctor Ruano. Muchas gracias por su atención al programa de hoy.